escuchado, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León. Es el partido más votado, pero no obtiene la mayoría absoluta que le permitiría gobernar en solitario. El objetivo que perseguía al adelantar los comicios. Necesitaría el apoyo de Vox. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León. Por primera vez, y lo hemos oído hace escasos minutos, la ultraderecha en este país aspira a ocupar sillones de gobierno en una comunidad. No estamos satisfechos. ¿Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo? Creo que es importante que en Castilla y León el espacio de Unidas Podemos se mantenga y ahora la intención es esa, es seguir creciendo, seguir caminando juntos. Insisto, continuaremos fortaleciendo y continuaremos intentando ampliar el espacio político de Unidas Podemos. Decíamos al inicio que aspirábamos a tener los mejores resultados de la historia y tenemos los mejores resultados de la historia de la UE. Esta gesta de Castilla y León es una gran gesta para Vox. Lo he dado absolutamente todo. Me he vaciado trabajando por esta tierra a la que tanto quiero, pero no ha sido suficiente. Llevo toda la mañana escuchando análisis que dicen básicamente que la clave de lo de Castilla y León es que al Partido Popular la jugada le ha salido mal. Me desesperan ese tipo de análisis. Eso solamente puede ser interesante para el propio PP, pero creo que no para el país. El problema de lo que ha pasado en Castilla y en León es que se refuerza al bloque reaccionario como bloque de gobierno y de Estado. Hablo de las consecuencias estatales de estas elecciones. No va a haber pacto de los viejos partidos de régimen, del Partido Popular y del Partido Socialista, para proteger el sistema político del 78. El PP va a gobernar con Vox, va a hacer vicepresidente a un ultra homófobo y por primera vez desde el franquismo habrá ultraderechistas sin disfraz con responsabilidades de gobierno. Pero ni siquiera ese es el mayor problema. El mayor problema es que el bloque democrático no tiene conciencia de serlo, no tiene conciencia de ser un bloque. El PSOE sigue sin querer asumir cuáles son sus únicos aliados posibles. Esquerra Republicana y Bildu quizá estén tentados de pensar que lo de Castilla y León solo confirma su voluntad independentista frente a una España que no tendría arreglo. Y quien desde 2015 lleva defendiendo el entendimiento entre las fuerzas políticas que representan la España progresista y plurinacional, Unidas Podemos, se ha quedado en un 5%. No está fuera del Parlamento como en Galicia o en Castilla-La Mancha, pero sale peor de lo que estaba a pesar de los cambios de liderazgo estatales, a pesar de subir 1.000 euros el salario mínimo la última semana de campaña y a pesar de tener un excelente candidato mucho más conocido que otros candidatos regionales de Unidas Podemos. La realidad es así y hay que asumirla como viene. Pienso que toda la izquierda tiene claro que hay que confluir, que un liderazgo transversal como el de Yolanda Díaz es lo que toca ahora, pero creo que todos sabemos que un buen liderazgo, cambiar de nombre y confluir está bien, pero que seguramente con eso solo no basta. Nos tenemos que poner las pilas y asumir que la clave del combate, como siempre en la política, es ideológica. Nosotros somos poca cosa, la base es poca cosa, pero vamos a trabajar cada día para defender la democracia y la decencia en nuestro país. Para hacerlo, nuestro trabajo es analizar e informar. Hoy vamos a hacerlo, con amargura, pero orgullosos de lo que hacemos y orgullosos y orgullosas también de que cada vez haya más gente que se une a la República de Público para hacer este puto podcast posible. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy, sin anestesia, analizamos las elecciones en Castilla y León, contamos con nuestra matemática, con Sara Serrano, que va a tener que darnos los datos de lo que hay. Contamos con Manu Levín, nuestro filólogo, que hará como siempre el análisis de medios. Vamos a tener al teléfono a Enric Juliana, le haremos un par de preguntas y después se incorporará a la tertulia. Contamos con Pablo Elorduy, uno de los fundadores del diario El Salto, coordina su sección de política. Muchas gracias por estar aquí, Pablo. De nada, buenas tardes, Pablo. Y para terminar, hoy vamos con dos secciones. Algo bueno tenía que haber ocurrido en estos días. Los premios Goya trajeron buenas noticias y los va a analizar en Placeres Culpables Anita Fuentes. Y después conectaremos con América Latina, donde Alfredo Serrano y su pizarra latinoamericana nos darán algunas informaciones en exclusiva sobre lo que ha ocurrido, el incidente que ha habido entre
entre México y España. Veremos si este incidente tiene que ver con España o tiene que ver más bien con las empresas españolas. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Dispara sin piedad. Buenas tardes, Pablo. Vamos con los resultados electorales. El PP ha sido la fuerza más votada y Mañuco seguirá siendo presidente de la Junta, aunque necesitará a Vox para gobernar. Los populares han obtenido 31 escaños, 2 más que en las anteriores elecciones, a pesar de haber perdido más de 50.000 votos. ¿Y el PSOE? El PSOE pierde más de 100.000 votos y deja de ser el partido más votado. ¿Y más allá del bipartidismo, qué ocurre? Pues si hay un vencedor claro en estas elecciones, ese es Vox, que con el 17% de los sufragios y más de 200.000 votos se ha convertido en la tercera fuerza política y en la llave para que gobierne el PP. La fuerza ultraderechista ha pasado de tener 1 a 13 escaños. Santiago Abascal ya ha reclamado, de hecho, la vicepresidencia de la Junta para Juan García Gallardo. Háblanos de este gran demócrata, Sara. Pues García Gallardo trabajó en el despacho de abogados de su padre, conocido en Burgos por defender a exdirigentes corruptos del PP. El bufete de su familia ha defendido al ex vicepresidente de la Junta, Juan Tomás Villanueva, de su imputación en los casos Perla Negra y Trama Eólica. También al expresidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, acusado en la trama Gürtel, o a la familia del defraudador Ruiz Mateos. Cualquier parecido con la mafia siciliana es pura casualidad. Vamos a escuchar, de hecho, unas declaraciones de García Gallardo en una de sus primeras apariciones públicas a la salida de una presentación de un libro del exbanquero Mario Conde. ¿Creéis que Mario Conde está totalmente rehabilitado de los delitos por los que fue condenado en su día? Yo creo que por supuesto, sí. Me imagino que él ya ha pagado un precio suficiente, ¿no?, por el daño que causó, si es que lo causó. ¿Tú confiarías en Mario Conde para que dirigiese un banco en España ahora? Pues sí, la verdad es que sí. No sé, a mí Mario me merece mucha más confianza que cualquiera de los que dirigen la trama contra él. La ultraderecha española con acento cayetano demuestra su patriotismo defendiendo nada más y nada menos que a Mario Conde. Magnífico. Gallardo ha tuiteado además cosas como que hay que heterosexualizar un deporte plagado de maricones como el fútbol, que los africanos son los más racistas o que es ridículo que las mujeres exijan igualdad. 4 años de gobierno en Castilla y León, dependiendo de un homófobo, racista, machista y defensor de los corruptos. Se nos está quedando un país precioso. Ciudadanos, que ha sido el claro perdedor de estos comicios, se ha dejado más de 150.000 votos y ha pasado de ocupar la vicepresidencia de la Junta a ser prácticamente irrelevante. Y Unidas Podemos, sin anestesia, Sara. Unidas Podemos, que se presentaba por primera vez junto a Izquierda Unida y Alianza Verde, pierde casi 40.000 votos y pasa del 7% al 5% en porcentaje de votos. Por último, el espacio de la España vaciada suma 7 escaños en el Parlamento, Soria ya debuta con 3 y Unión del Pueblo Leonés se convierte en la fuerza más votada en León con otros 3 escaños. De esto va a haber que hablar porque esto va a ser muy importante en el futuro. Y para terminar, 3 datos llamativos sobre estas elecciones. Primer dato, la abstención ha sido la más alta y el resultado del bipartidismo ha sido el más bajo desde 2011. Otro dato más, en 2011 el PP obtuvo el 51% de los votos, en 2022 PP y Vox han obtenido conjuntamente el 48%. Y tercer dato, Salamanca es la única capital de provincia en la que gana el PP, en el resto ha ganado el PSOE o candidaturas propias. Muchas gracias, Sara. Así es la vida. Pues muchas veces no había agua y teníais que beber vino, es verdad que con menos grados. La coalición Frankenstein a la coalición Drácula. A todo el que pacta le contagia. A todo el que muerde acaba siendo un zombi como él. Porque en Castilla y en León surgió no solo la nación española, surgió la hispanidad, que es el acontecimiento humano más importante, en mi opinión, después de la romanización. En fin, a veces nos reímos por no llorar. ¿Qué nos traes, Levín? Pues os cuento, mete de cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, pues aunque evidentemente este no es el único elemento que hay que analizar y luego en la tertulia comentaremos otros, los poderes mediáticos, que es lo que me toca analizar a mí en esta sección, son un actor oligárquico que también juega en unas elecciones y cuyo papel hay que tener muy en cuenta. Entonces, si os parece, vamos a hacer un repaso de cómo han jugado sus cartas las grandes empresas de comunicación en esta campaña. Dispara. 4 elementos. Primero, como ya hablamos en el programa que dedicamos a Castilla y León la semana pasada, el ecosistema mediático castellano y leonés está en manos de 2 constructores corruptos, amigos del PP. Méndez Pozo, jefe del grupo Promecal, y Ulibarri, jefe del grupo Edigroup. Y os quiero contar
un ejemplo del modus operandi del grupo Promecal de Méndez Pozo en esta campaña electoral. Un ejemplo que puede parecer banal o desconectado de la campaña, pero que expresa muy bien cómo actúa esta gente. Bueno, no voy a decir para que todo el mundo lo entienda, que es una coletilla que me tengo que quitar, pero para entenderlo yo mismo, a ver si yo me aclaro, recordemos que prácticamente todo lo que puede leerse y todo lo que puede verse en Castilla y León es propiedad de dos constructores condenados. Uno de ellos estuvo en la cárcel un tiempo. Y el otro todavía no ha sido condenado, pero ya ha reconocido sus delitos, digamos. Espectacular. Así espectacular. Es. Un ejemplo del modus operandi de esta gente en esta campaña. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, concedió el pasado 2 de febrero, quedémonos con la fecha porque es importante, 2 de febrero, una entrevista al grupo Promecal. Ese día, 2 de febrero, todavía no se había votado en el Congreso la reforma laboral. Se votó al día siguiente, el 3 de febrero, ¿vale? Bueno, pues el día 4 de febrero, 6 diarios del grupo Promecal, Diario de Ávila, Diario de Burgos, Diario Palentino, El Día de Segovia, El Día de Soria y El Día de Valladolid, publican la entrevista a Ione Belarra, pero metiendo una pregunta y una respuesta que nunca se produjeron durante la entrevista. Porque la entrevista fue, recordemos esto, antes de que se aprobara en aquella votación espectacular la reforma laboral en el Congreso, sí, ¿verdad? La entrevista fue antes, pero se publicó después de la votación, vale, ¿no? Bueno, en la entrevista que publican meten una pregunta y una respuesta inventadas que además usaron como titular de la entrevista. Dice el titular entrecomillado como declaraciones de Ione Belarra: lo ocurrido con la reforma laboral muestra la necesidad de mirar más hacia la mayoría que propició la investidura. A ver, para que Pablo Iglesias lo entienda, esto quiere decir que utilizaron un titular de un tema sobre el que era imposible que le hubieran preguntado en la entrevista porque todavía no se había producido. Es imposible que Ione Belarra diera esa respuesta porque cuando concedió la entrevista todavía no se había producido la votación, ¿no? Y me consta, de hecho, que desde el equipo de Belarra han pedido formalmente una rectificación a Promecal. O sea, esto es Black Mirror. Vivimos en una época en la que 6 periódicos de un constructor amigo del PP pueden manipular una entrevista de una ministra y secretaria general, además de un partido de gobierno, inventándose una pregunta y una respuesta que no tuvieron lugar y usando esa respuesta ficticia nada más y nada menos que como titular de sus ediciones en papel. Y además lo pusieron entre comillas. Efectivamente, y esto Pablo, que estoy diciendo yo es atacar la libertad de prensa, ¿no? Pues a lo mejor alguno te lo dice. En fin. Manipulación descarada y con total impunidad en plena campaña. Me va a sacar un comunicado a la PM. Bueno, siguiente elemento. Segundo. ¿Recordáis cómo comenzó la precampaña electoral para estas elecciones en los medios de comunicación? Pues empezó con un bulo. El bulo de las macrogranjas contra Alberto Garzón y Unidas Podemos. Más conocido como el macrobulo contra Alberto Garzón. Efectivamente, la izquierda ataca a la ganadería y a nuestra tierra. Se repitió durante días por tierra, mar y aire, y a que ya nadie se acuerda de la ganadería ni de las macrogranjas. Pues claro, porque ya han pasado las elecciones. Misión cumplida. Bulos contra la izquierda amplificados por todas las televisiones, marcando la precampaña electoral. Esto es lo que The Economist llama normalidad democrática en España, ¿verdad? Bueno, tercero, la clave de la cobertura mediática muchas veces no está tanto en lo que se dice o en cómo se dice, sino en dónde se pone el foco y en cuánto espacio se le dedica a cada tema y a cada actor político. Vamos a ver, por ejemplo, cómo repartió el tiempo La Sexta Noticias el domingo 9 de enero en el arranque de la precampaña. Datos de Julián Macías. Meeting del PSOE, 3 minutos y 40 segundos. Manifestación contra Alberto Garzón, 2 minutos y 40 segundos. Partido Popular, 1 minuto. Ciudadanos, 40 segundos. Unos tuits homófobos del candidato de Vox, 30 segundos. No te puedo creer. Cierra la pieza con las críticas de Ciudadanos, PSOE y Más Madrid a esos tuits del candidato de Vox. Unidas Podemos no aparece, ni siquiera reacciona a esos tuits, como sí sucede con el resto de partidos, incluso con uno que no concurría a las elecciones de Castilla y León. Omisión de la izquierda en tu cadena progresista, Más Periodismo. Y esto ha sucedido también en la televisión pública. Hoy justamente veía un tuit de Juan Tortosa, un periodista con una larga carrera a sus espaldas, que decía: el ninguneo de los medios públicos a Unidas Podemos y todo su entorno, a pesar de su representación parlamentaria y su peso en el gobierno de coalición, frente a la generosa cancha otorgada al fascismo, empieza a dar sus abominables frutos. El mandato parlamentario ni es ni puede ser esto, dice Tortosa. ¿Un cordón democrático a la ultraderecha? No, un cordón sanitario a Unidas Podemos. Luego algunos se preguntarán, muy afectados en las tertulias, ¿cómo pudimos llegar hasta aquí? Y demos paso a Eduardo Inda. Bueno, cuarto y último elemento que quiero comentar. Jornada de reflexión. Portada del diario ABC. Titular: 84 asesinatos, 400 años menos de condena.
el gobierno planea una reforma que recortaría las penas de los culpables del 10% de las víctimas mortales de ETA. La imagen son nombres y fotos de víctimas de ETA. ABC reforzando el discurso delirante del PP en la jornada de reflexión. Me decía hace un rato un periodista que no entiendo la prensa española. Pues eso debe ser que efectivamente no la entiendo. Bueno, no solo en la jornada de reflexión, en la propia jornada electoral también ha habido algo de esto. Una cosa que se ha comentado mucho en redes sociales. Información de Antena 3 Noticias ayer por la mañana, con las urnas abiertas. Fotos en pantalla de todos los candidatos junto al nombre de su partido. De todos menos de Pablo Fernández, el candidato de Unidas Podemos, del cual aparecía su foto en pantalla, pero al lado de su foto no dice Unidas Podemos, dice UPL, Unión del Pueblo Leonés. Así, si a algún espectador le gusta a Pablo Fernández, pues intentamos que se confunda y coja la papeleta de un adversario electoral. No empieces con estos argumentos bolivarianos, Levin, no seas mal pensado. Esto no tiene por qué ser que A3 Media esté haciendo política el mismo día de la jornada electoral. Puede haber sido un error, como los 8 errores que tuvo A3 Media olvidándose de Unidas Podemos en sus gráficos sobre las encuestas y previsiones electorales. Basta ya de atacar a la prensa libre. Ya. A Carlos Fabra le tocó 8 veces la lotería también, o sea que... Pues le pudo tocar, si es que los comunistas no aguantáis nada. ¿Que no le puede tocar 8 veces la lotería a Fabra? Joder. Pues le tocó, el hecho es que le tocó, o sea que por poder se puede. En fin, estos eran solo algunos ejemplos de cómo los poderes mediáticos juegan sus bazas en unas elecciones. No se pueden buscar las causas de los resultados solo ahí, evidentemente hay que reflexionar sobre otros factores y también, lógicamente, sobre errores propios, pero no hay que caer, creo yo, en una perspectiva puramente autorreferencial y egocéntrica, ¿no? Porque eso es ver las cosas un poco, creo yo, como cuando un principiante juega al ajedrez, ¿no? Que piensa mucho en sus propios movimientos, pero se olvida de que el otro también juega y también mueve. Y es como, no, el otro también juega. Y uno de sus principales instrumentos es el poder mediático arrollador que tienen. Yo creo que eso no hay que olvidarlo nunca. Y en este punto me gustaría leeros un tuit de Antonio Maestre de esta mañana que contiene una reflexión interesante que he escuchado más veces y que luego podemos comentar también en la tertulia. Vamos a ver qué dice el camarada Antonio Maestre. Dice Maestre: la coletilla de Unidas Podemos es culpar de todos sus males a los medios de comunicación, como si estos no hubieran existido con la misma propiedad cuando logró 71 diputados en 2016. Y, si me permitís, una reflexión. Es verdad que la campaña del poder mediático contra Unidas Podemos viene de muy lejos, pero yo creo, y ahora lo podemos comentar, si os parece, que hay un factor que no se puede obviar, que es el factor tiempo. Es decir, el traje que te hacen los medios no se hace de un día para otro, ¿no? Y tardan en cogerte la medida. Entonces, pensar que el efecto que puede tener esa guerra mediática sucia va a ser igual el día 1 que el día 1000, después de todos los bulos, después de todo el acoso, después de la creación de OK Diario, que es el digital con más tertulianos en todas las teles, incluida en La Sexta y en El Rojo Vivo, pues creo que no tiene sentido, ¿no? De hecho, esa campaña sucia comenzó cuando este señor de aquí al lado era el político más valorado de España y Podemos lideraba las encuestas, y miremos lo que consiguieron en unos pocos años, ¿no? Démosle tiempo y a ver qué hacen ahora con Yolanda Díaz. El efecto el día 1 y el día 1000 y el día 2000, pues evidentemente no es el mismo. Creo que por suerte esto cada vez hay más gente que lo tiene claro. Muchas gracias, Manu. ¿Y sabéis con quién ha venido el duque del Falcon? Con el duque de Maduro, con Zapatero, ya es el colmo. Señor Zapatero, váyase a Venezuela ya, hombre. Demasiado daño ha hecho usted a España. Y el campo de Palencia ha sido atacado. Ha sido atacado la remolacha. Es que no podemos ser los tontos del mundo en España. Bueno, tenemos al teléfono a Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, muchísimas gracias por acompañarnos en La Base. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te voy a hacer 2 preguntas y ya seguimos, digamos, con barra libre en la tertulia. Una es a propósito de un tuit que hacías esta mañana. Decías, el primero que reivindique la gran coalición, un acuerdo del Partido Popular y el PSOE, gana. ¿Qué querías decir con esto? No, yo no he puesto gran coalición. Bueno, PP-PSOE. No, es que lo que he puesto es otra idea. He dicho, el primero que proponga investir al PP con su voto para que el PP no quede prisionero de Vox en la investidura, gana, en mi opinión, políticamente. Una cosa es facilitar la investidura, otra cosa es gobernar juntos. La gran coalición es otro concepto. Me remito a un ejemplo relativamente reciente en términos históricos,
año 2020, en el Länder de Turingia, Alemania Oriental, antigua Alemania Oriental, donde la CDU, en cuyo programa, CDU, el Partido Conservador Alemán, en cuyo programa figura la no colaboración con Die Linke, que es la izquierda, el partido situado a la izquierda de los socialdemócratas, que en el caso de Alemania Oriental podríamos considerarlo como el partido postcomunista, aceptó abstenerse en la votación del presidente de este Länder, cuyo candidato era un miembro de Die Linke, para evitar otro escenario alternativo, que era la elección del candidato de la extrema derecha con los votos de la CDU. Esto es lo que pasó en Alemania hace 2 años. Los democristianos conservadores, ante la disyuntiva de apoyar a un candidato de la extrema derecha o dejar gobernar a la izquierda de la izquierda, con el sesgo que he señalado de la Alemania del Este, que no es menor en términos históricos, optaron por dejar gobernar al candidato de la izquierda Hoy, Enrique, se puede decir, oiga, España no es Alemania. Claro que sí, España no es Alemania. de ahí algunos de nuestros... Aquí los nazis ganaron la guerra. Pablo Batalla, un escritor, hacía una propuesta parecida de manera como muy explícita esta mañana. Decía, es mejor que gobiernen 1000 corruptos antes de que gobierne un nazi, y sugería que la izquierda debería plantearse una opción así, o sea, como ofrecer al Partido Popular sus votos para evitar que gobierne con Vox. Yo entiendo lo que puede significar eso en términos de ventaja táctica. Lo que pasa es que eso, no sé cómo lo ves tú, creo que revelaría una debilidad ideológica de la izquierda enorme. Es decir, que la izquierda dijera, no, pues ahora, a pesar de que es evidente lo que representa el Partido Popular y es evidente su alianza con Vox, nosotros decimos que les entregamos el gobierno en solitario. Bueno, yo lo que he querido... A ver, los tweets no son editoriales ni artículos de fondo, son simples apuntes que se hacen públicos. Tampoco nos vayamos arriba con los tweets. Segundo, creo que el resultado de ayer lo hemos de ver también en el contexto de la política europea. Esto en España tenemos a veces auténticas dificultades para encuadrar nuestras situaciones en el contexto europeo. Es posiblemente el peso de la autarquía, de muchos años de autarquía, de aislamiento, que nos cuesta mucho. O sea, solo pensamos en Europa en términos de pérdida o ganancia, es decir, obtener fondos, obtener subsidios, obtener ayudas o tener que pagar algunos precios en forma pues de disciplina fiscal o de otro tipo de medidas. Pero nos cuesta mucho, por lo general, situar nuestra dinámica política en el interior del contexto europeo. Y yo creo que, además, en unos momentos en que el contexto europeo está atravesando un momento muy delicado, porque existe la posibilidad de acciones de guerra en el este de Europa, con todo lo que ello conllevaría, bueno, hay que ver que las elecciones en Castilla y León lo que le dicen al resto de Europa es decir, señores, en España, el país situado al sur de los Pirineos, la extrema derecha se convierte en la fuerza política emergente. No es que vaya a ganar las elecciones generales, pero se convierte en una fuerza política emergente capaz de condicionar de una manera importante la política española. Este es un dato de la política europea. Y en consecuencia pienso que conviene una reflexión sobre lo que sería más inteligente hacer ante esta situación. Insisto, plantear la posibilidad, la hipótesis, que no creo que se vaya a producir sinceramente, de que el PSOE se abstuviese en la investidura, no quiere decir plantear un gobierno de gran coalición en Castilla y León, una coalición izquierda-derecha, ¿no? Simplemente querría decir facilitar la investidura para un gobierno en minoría del Partido Popular para que fuese recabando apoyos en cada momento. Creo que más bien ocurrirá otra cosa, que es que el Partido Popular buscará el acuerdo con los partidos provincialistas, con los candidatos
de las candidaturas locales. Y una vez tenga ese acuerdo, si lo consigue, que es posible que lo consiga, porque será un acuerdo sobre la base de medidas muy concretas, entonces planteará a Vox una disyuntiva. Tenemos tantos diputados, faltan unos cuantos, entonces la disyuntiva de pedir la abstención de Vox. Si eso va a ocurrir o no, ya lo veremos. Me parece que esa va a ser la senda. Bueno, vamos a abrir la tertulia. Elordi. Bueno, yo estoy de acuerdo con Juliana en la posibilidad de, como de cara a la galería, plantear que esta opción es posible. Simplemente entregar, digamos, a los medios de comunicación que esta posibilidad existe. Pero creo que al Partido Socialista ahora mismo le conviene que el Partido Popular se cueza en su propia salsa con la extrema derecha. Creo que en este momento puede asumir con todo lo que esto conlleva para Castilla y León y para la gente de Castilla y León, pero que esta es una pieza menor del tablero que va a poner las contradicciones del Partido Popular enfrente de Pablo Casado, que va a debilitar a Pablo Casado, que va a seguir haciéndole una figura frágil, porque, como hemos visto en los cortes que había antes de campaña, Pablo Casado está en una carrera hacia adelante de esquiciamiento, ¿no? De un momento muy complicado para él en cuanto a su mensaje, equiparable con Vox, ¿no? En gran medida por esta forma de no afrontar los problemas de la civilización, en este caso de la civilización europea. Entonces, para Sánchez, para el equipo que está planteando ya las elecciones de final de esta legislatura, 2023, incluso 2024, el gesto el bonito gesto de plantearles esta posibilidad puede tener cierto tiro mediático, pero en la realidad a Sánchez le conviene un Partido Popular en esta fase de descadiciamiento y centrifugando, digamos, todas las tendencias de una derecha democrática. Manu. Sobre esto último que estáis comentando, ¿no? Lo que decía Enrique en el tuit y también lo que ha publicado Pablo Batalla, ¿no? Que comentabas tú, Pablo. Pablo Batalla, bueno, decía que él no lo tenía claro, ¿no? Pero que invitaba a la izquierda a deliberar sobre la posibilidad de, bueno, apoyar al PP en una investidura para evitar que entren los fascistas al gobierno, ¿no? Yo ahí creo que eso, bueno, que desplaza aún más a la derecha, digamos, la utilidad política de ese chantaje con el mal menor que se hace siempre, ¿no? Eso es algo que suele usar el PSOE en sus campañas, ¿no? De decir, pues votadme a mí porque si no, mirad la alternativa, ¿no? Para que no gobierne la derecha, es decir, el voto como mal menor y la línea ideológica de la izquierda como mal menor, esto ya sería un desplazamiento de eso aún más a la derecha, ¿no? Es decir, ahora apoyamos al PP para que no gobierne Vox. Yo creo que esa lógica como del mal menor, pues es una lógica que no es la correcta, en mi opinión, para esta etapa, ¿no? Y esto me lleva a lo segundo que quiero decir, más en clave estratégica, ¿no? Y de la reflexión que hay en estas horas, lógicamente, en la izquierda, pues tras los resultados de ayer. Yo creo que en política hay momentos de viento a favor y hay otros momentos de viento en contra y hay que, bueno, entender en qué momento nos situamos, ¿no? Que es un momento muy distinto al ciclo 2014-2016. Es decir, estamos en un momento de ausencia de movilización social en clave progresista, ¿no? Y por el contrario, estamos en un momento de auge reaccionario a nivel social y por lo tanto yo creo que eso es fundamental entenderlo y que las viejas recetas y los viejos debates de 2016 no sirven, ¿no? Ni unas posiciones ni las otras, porque estamos en un momento totalmente diferente. Siempre hay una tensión discursiva en política entre la adaptación y la transformación, es decir, una tensión entre la adaptación, que es básicamente pues un poco intentar adaptarse al sentido común, ¿no? Decir lo que la gente quiere oír, ¿no? Intentar conectar con el sentido común para acumular poder y luego transformar en una posteriori, ¿no?
o el otro camino, ¿no? Que es intentar transformar el sentido común, porque liderar no es seguir, liderar es llevar a la gente a nuevas posiciones, pero bueno, para transformar el sentido común a veces uno tiene que alejarse de ese sentido común con el riesgo de ser vanguardista, ¿no? De quedarse solo predicando en el desierto. Yo creo que la primera vía, ¿no? La de decir, bueno, vamos a adaptarnos al sentido común para acumular poder y después producir cambios políticos, podía tener sentido en un momento en el que el sentido común era un sentido común progresista, digamos el momento posterior al 15M. O al menos antioligárquico. Sí, porque al final el ejercicio político que había que hacer en esa fase era canalizar un sentido común progresista que estaba dado, que estaba presente a nivel social y traducirlo a un lenguaje, digamos, y a una dinámica institucional para producir cambios políticos. Yo creo que ahora el ejercicio es el contrario, en la medida en la que el sentido común que hay a nivel social es reaccionario, no es progresista. Ahora el ejercicio seguramente es, en mi opinión, usar el poder institucional y discursivo que se ha logrado para transformar un sentido común que está derechizado. Entonces, en un momento de auge reaccionario, o se dan las batallas culturales en serio o nos arrasan, creo yo, y no vale ponerse de perfil. Sara. Sí, yo creo que en Castilla y León se rompen dos mitos. Uno de ellos tiene que ver con lo que estaba comentando Manu sobre el sentido común de época y qué estrategia política seguir desde la izquierda. El primero creo que es la que no existe, o sea, la inexistencia del espacio centrista y liberal en España. O sea, el espacio político de Ciudadanos se derrumba en cada cita electoral y sus votantes migran al PP o a Vox. Y esto lleva a preguntarnos también si existe realmente una distinción entre la derecha civilizada y la derecha reaccionaria en nuestro país. Y el mito número 2, que tiene que ver con lo que comentaba Manu, es si se puede frenar o no el avance de la extrema derecha desde posiciones neoliberales. O sea, si es frente al auge del leopardo, o sea, vale un discurso progresista o no. La derecha sí que sabe cómo movilizar el resentimiento, cómo no tiene reparos a la hora de apelar al conflicto, mientras que la izquierda parece que está como ensimismada en una superioridad ética de hablar siempre en términos de consenso y de diálogo. Entonces, bueno, existe una batalla, al final la batalla cultural es un desplazamiento también de la guerra de clases y la derecha está ganando esta batalla hoy en día y la izquierda tendrá que replantearse qué estrategia seguir y si el progresismo es un espacio político desde el que apelar o no a la gente hoy en día válido. O sea, un comentario rápido antes de devolverle la palabra a Enric. La encuesta de Prisa de hace poco que enseñaron las tripas era muy interesante porque revelaba algo que ya ha aparecido en Castilla y León. Decía, si Cataluña y Euskadi no formaran parte de España, habría mayoría absoluta del Partido Popular y Vox. Ojo, porque esto es un discurso que alimenta el planteamiento de los independentistas, que dicen, ¿veis? Efectivamente Cataluña y Euskadi es completamente diferente, que pintamos nosotros en esta España reaccionaria que no tiene nada que ver con nuestras sociedades. Y al mismo tiempo, eso hace que sea, bueno, pues muy complicado armar un bloque de gobierno con fuerzas políticas que dicen que les gustaría tener otro Estado, cuando además el Partido Socialista se ve enormemente incómodo a la hora de plantear esas alianzas, porque todas las encuestas les dicen que les va fatal llegar a acuerdos con Esquerra Republicana y con EH Bildu, e incluso que les va mal llegar a acuerdos con Podemos. Claro, el problema entonces es que si no se da una batalla cultural para darle la vuelta a lo que a día de hoy es una verdad demoscópica y es una mayoría absoluta del Partido Popular y Vox en una España en la que no existiera Cataluña y en la que no existiera Euskadi, o esto es simplemente una cuestión de tiempo que efectivamente nos arrasen. Porque además, la correlación mediática de fuerzas no es un asunto menor. O sea, yo entiendo que Maestre diga, no, esto son excusas. Es como, claro, es que a lo mejor si dijeras esto no estabas en la tertulia de ARV. Pero, o sea, lo que ha demostrado, lo que ha ocurrido en los Estados Unidos con Donald Trump, lo que ha ocurrido con Boris Johnson en el Reino Unido, lo que está ocurriendo en muchos países es que el poder mediático, que nunca fue en realidad un mensajero o un mediador, ha adquirido tintes de compromiso político inequívocos. O sea, como la prensa manipulaba, pues siempre. La prensa tenía propietarios, pues por supuesto. Había una mayoría de medios con línea conservadora, claro que sí, pero lo que estamos viendo en los últimos tiempos, eso no tiene precedentes. Que OK Diario sea el digital de ultraderecha que más tertulianos tiene en la televisión, incluidas televisiones progresistas, es algo impresionante. Que ayer en el análisis por la noche de ARV estuviera Claver, la portavoz de la España de Colón, analizando los resultados, bueno, pues revela quiénes son los actores de la guerra cultural, que los actores de la guerra cultural nunca son las organizaciones políticas, son la fuerza cultural de los medios. Ahí te la dejo, Enric. Bien, no, sobre la cuestión Cataluña, País Vasco, el resto de España, yo diría que
estas elecciones también lo que vuelven a indicar es que hay unas tendencias políticas en lo que yo llamaría la España interior y otras matizadas, corregidas, con unos grados de mayor intensidad en unos casos que otros, en lo que podríamos llamar la España periférica, ¿no? La España del litoral, en definitiva, ¿no? Es decir, la propia existencia, a ver, hagamos memoria, la propia existencia de la comunidad de Castilla y León obedece a esa realidad. Es decir, la comunidad de Castilla y León, ¿cómo se crea? ¿Quién la crea? La crea Martín Villa en 1900. Contra Cataluña, claro. La idea, sí, pero la idea en dos sentidos. Primero, o en tres. Primero, porque estaba sobre la mesa la posibilidad de hacer una comunidad autónoma astur-leonesa. Gente del PSOE acariciaba esa idea. León y Asturias. Martín Villa les dijo, ni hablar de eso, porque se va a ir a la reconversión de la industria minera en España. Si hacemos una autonomía eminentemente minera que reúna Asturias y León, los conflictos pueden ser extraordinarios. Año 1977-78, inicio del proceso autonómico. Martín Villa quería a su vez un gran contenedor de voto conservador que actuase de contrafuerte, no solo respecto a Cataluña, no solo respecto al País Vasco, sino respecto a la Comunidad Valenciana, que en aquel momento estaba claramente situada a la izquierda, hacia la propia Asturias. O sea, toda la España litoral, ¿no?, históricamente ha tenido un eje político más hacia el centro izquierda, si me permitís, quizá con la excepción principal de Galicia, ¿no? Y esta es una morfología política española, ¿no? Entonces yo no sería tan... No reduciría la cosa a decir, no, si sacas País Vasco y Cataluña, o País Vasco, Navarra y Cataluña, España es un país con mayoría PP-Vox. No, hay que contar más cosas. Sí. Pero bueno, es verdad, es una morfología que existe, que no es de ahora, que viene dada ya desde el principio, que explica el propio mapa de las autonomías. ¿Por qué existen dos grandes territorios autonómicos con muchas provincias y una gran extensión de terreno? Pensad que Castilla y León es la región más grande de Europa. La más grande. Pues existe porque en el momento de hacer el mapa de las autonomías se creyó, y esto lo pilotaba UCD, pues que ante el auge de la izquierda pues era necesario dos contrafuertes rurales, conservadores, en aquel momento, se dice así, que eran por un lado Castilla y León y por el otro lado Castilla y La Mancha, y en medio quedó Madrid, que en aquel momento nadie hizo muchos cálculos sobre cuál podía ser el futuro político y económico de Madrid como comunidad autónoma. Ahora eso está sobre la mesa. Pablo. Sí, yo quiero introducir otro elemento, ¿no?, que es los resultados de Soria Ya, y creo que sin romantizar la idea de Soria Ya, creo que está relacionado con lo que estábamos hablando. Es una plataforma que lleva 20 años trabajando en un territorio que en ese sentido no necesita, en ese territorio sabemos que es un área muy pequeña, una población también de las más pequeñas de Europa, ¿no? Pero tienen ese trabajo de base, de organización, que durante 20 años les lleva al puerta a puerta al conocimiento del medio perfecto, con sus contradicciones, porque Soria Ya tampoco se ha manifestado en contra de la macrogranja, que sí que es la Eurovegas de la leche de Noviercas, ¿no?, que pilla parte del territorio soriano. Pero con todo y con eso, lo que permite, digamos, salir del circuito de liderazgo carismático que se promueve en la televisión, que ahora, digamos, está volcado del lado de Vox, clarísimamente, por mucho que Casado, y perdonad que insista, pero por mucho que Casado intente asumir ese liderazgo que parece que no ha sido llamado a ello, pues desde Soria Ya se puede, digamos, comenzar una travesía que en este momento pues les lleva a tener los mejores resultados de la provincia. Y
Y esa travesía también se la puede permitir, hablando de Cataluña y de Euskal Herria, pues, partidos como Bildu y como Esquerra. Pueden tener peores o mejores resultados electorales, pero tienen una organización detrás que aguanta en el momento en el que sus liderazgos no son tan carismáticos o en un momento de demonización por parte de las televisiones, ¿no? Lo hemos visto también, lo vamos a ver en Portugal. Otro ecosistema mediático diferente. Por supuesto. Por supuesto, también el ecosistema mediático les permite, digamos, alcanzar mejores cotas de organización porque tienen unas renovaciones de militancia históricas, claro, ¿no? Vamos, desde los años 70, por ceñirnos a la historia más reciente. Otro ejemplo en Portugal, ¿no? Vamos a ver cómo la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, se encamina, digamos, en un momento muy malo, de unos resultados muy malos electorales. Pues ahí, si me permitís un comentario con lo de Soria ya. El sorianismo además es un fenómeno que viene de atrás y tienen un discurso enormemente potente y dicen cosas muy sensatas que tiene que ver con la situación de sus provincias. Pero aquí yo veo dos problemas. Esta mañana he podido preguntar a Antonio Saz, que es el de Teruel Existe, que es un poco el coordinador de las diferentes plataformas a nivel estatal de la España vaciada. Y le he preguntado si ellos pactarían con Vox. Entonces me ha dado una respuesta ambigua diciendo: nosotros no llegaremos a ningún acuerdo con quien no respete los derechos humanos. Digo, entonces eso quiere decir que no llegarán a acuerdos con Vox. Y me ha vuelto a repetir lo mismo. Entonces, le he dicho como, bueno, ya empezamos con los discursos de político que no quieren concretar la respuesta. La sensación que tengo es que lo que dicen... Lo dicen para que sirva al votante de izquierdas que pueda entender de ahí que no pactarán con Vox y para que le sirva al votante de derecha que dicen jamás pactaremos con EH Bildu. Eso al final se traduce, si tú estás defendiendo los intereses de una provincia, en que el acuerdo con Vox es posible. Y hay otro elemento que es inequívoco: por mucho que haya una coordinación estatal, un diputado al que han elegido para representar a Soria va a trabajar lógicamente por los intereses de Soria. Y aunque diga públicamente que los intereses de Soria son los mismos que los intereses de Zamora, si después pone 2 diputados para llegar a un acuerdo de investidura, no va a negociar esos 2 diputados en función de lo que gane Zamora, los va a votar en función de lo que gane Soria. Claro, eso genera un contexto enormemente complicado. Alguien dirá, con los catalanes y con los vascos igual. Es verdad, lo que pasa es que ahí ya, digamos, no hablamos de provincias, ya hablamos de otra cosa, y hablamos de otro tipo de proyectos, e incluso ahí se podría discutir lo que podría representar una apuesta federal en España o una apuesta confederal. Entonces, yo creo que estamos en una situación en la que cada vez es más obvio que la posibilidad de un gobierno con la ultraderecha en España es real. Y esto no es un discurso asustaviejas de que viene el lobo. Esto es decir, miren ustedes los números. Y claro que no es lo mismo las Castillas que Canarias o que Baleares o no es lo mismo que Asturias. Es evidente. Lo que pasa es que hay ya muchísimos indicadores políticos, sociopolíticos, demoscópicos que plantean que esa posibilidad es real. Y eso se concretaría en una involución democrática con respecto a la cual no va a venir ni Alemania ni Europa a decir que en España no se ilegalicen partidos, que en España no se acabe en la cárcel por cualquier cosa. Ya está pasando un poco en un contexto como el actual. O sea, estamos en un país en el que puedes ir a la cárcel por poner un tuit o por hacer un rap, y que sin embargo, si eres un militar ultraderechista que dispara armas reales contra los rostros del presidente, del vicepresidente, de líderes parlamentarios, los jueces lo archivan. Si en este país gobiernan PP y Vox, yo creo que pues los 5 que estamos en este debate, incluido Enrique, que no le van a perdonar, a pesar de que sea muy moderado y va a estar en el campo de concentración con nosotros, con la estrella roja de 3 puntas, podemos acabar perfectamente en el campo de concentración. Y lo digo con un punto de ironía, porque hay que tomarse la vida así, pero que es que esto puede ocurrir, que ya está ocurriendo en muchos sitios. Una última reflexión, introduciendo otra vez la cuestión mediática y también algo que también decía el Ordu en su intervención de, pues un poco de lo sólido y lo líquido, ¿no? y la izquierda y la implantación. Yo creo que en clave autocrítica, quizás si una autocrítica o una de las autocríticas que tiene que hacer la izquierda es haber permitido esa correlación mediática absolutamente demoledora en su contra, ¿no? Es verdad que era muy difícil y que es muy difícil transformar esa correlación porque enfrente están las oligarquías, digamos, con todo su capital, ¿no? Que son los que pueden al final tener las televisiones, las radios, pero
bueno, aceptar esa correlación como una premisa, digamos, y como parte del terreno de juego, yo creo que no es una opción. Es decir, hay que poner esfuerzos en transformar esa correlación mediática, porque si no va a ser muy difícil avanzar. Y a nivel discursivo, lo decía antes, para mí es un error también digamos, aceptar o llegar a la conclusión de que lo que hay que hacer cuando estamos en una sociedad con un sentido común derechizado es adaptarse a ese sentido común derechizado, porque eso lo que hace al fin y al cabo es reforzar permanentemente los marcos del adversario, ¿no? Es Lakoff, es decir, discutir permanentemente en los marcos de la derecha al final no es un ejercicio que te permita acumular poder para después transformar, sino que lo que hace es reforzar los marcos de la derecha, y sino que le pregunten al PSOE en Madrid. Y para terminar, con esa correlación mediática, ¿no?, con todos los medios en contra, evidentemente los liderazgos y las marcas electorales duran poco y hay que estar abiertos a cambiar las caras y a cambiar los nombres. Pero una reflexión, ¿no?, y conectando ahora sí con lo que decía el Orduy. Una frase que dijo Pedro Sánchez en el Congreso del PSOE hace menos de un año, que a mí se me quedó dando vueltas, ¿no? Dijo algo así como: aquí está el PSOE que tiene 142 años y después aquí al lado está la izquierda que cambia de nombre, ¿no? Dijo Pedro Sánchez. Entonces, hay que ser laicos y hay que saber adaptarse a esa realidad líquida, ¿no? Pero yo también creo que hay que construir instituciones en la izquierda, instituciones, porque el PP es una institución en Castilla y León y la derecha tiene sus instituciones, la Iglesia. ¿Y la izquierda cuáles son sus instituciones? Es decir, sí, pues los sindicatos, quizá, con enormes límites, ¿no? Pero ahí hay un desequilibrio también absoluto. Entonces, yo creo que un discurso contra los partidos, ¿no?, y contra la militancia y una idea en la que todo depende, pues, de los liderazgos carismáticos, ¿no?, pues no es una buena pedagogía y contribuye a disolver todavía más el tejido social y el tejido militante que necesitamos en esta etapa, porque una sociedad sin instituciones es un triunfo del neoliberalismo. Le damos la palabra a Enrique y terminamos. Dale, Enrique. Sí, no, bueno, yo creo que, a ver, estas elecciones son importantes, lo he dicho antes, porque además se producen en el contexto de política europea que hay que tener muy en cuenta. Para mí, el principal destilado de estas elecciones es el siguiente, que es que el jefe de la oposición ha enviado a la sociedad española el mensaje de que no es un hombre muy perspicaz políticamente. Y eso es importante cuando se aspira a gobernar un país, pues, en fin, la gente vas observando cuáles son los atributos, las cualidades, los defectos de los aspirantes y creo que en esta ocasión Casado, más allá de los quebraderos de cabeza que le pueda provocar la gobernación en Castilla y León y las repercusiones que eso pueda tener en las elecciones andaluzas, que van a ser muy importantes que se produzcan, hombre, el mensaje que se envían es de un liderazgo no muy perspicaz, y ese también es el mensaje que se envía a Europa y a otras instancias internacionales, y eso en la actual coyuntura, esto tiene su importancia. No voy a decir ahora que esto vaya a ser determinante, pero esto tiene su importancia. Luego, ha habido en estas elecciones una enorme balsa de abstención. Y ese es un dato que no debe ser menospreciado. Y que evidentemente obliga a reflexionar por qué se ha producido la abstención. Claro, unas elecciones que en realidad la sociedad no las pedía, que han sido unas elecciones organizadas de gabinete político, de la dirección del PP, aconsejada por algunos expertos en sociología electoral que se han equivocado, y gravemente además. Y en este sentido, pues lo que quisiera decir es que en un escenario de elecciones generales la participación sería mucho mayor, y hay que ver en qué estado de ánimo ha llegado la sociedad a estas elecciones. Pues, después de la sexta ola de la epidemia, un cansancio profundísimo después de 2 años de calamidad, un cansancio muy profundo, malestar en todas direcciones, lo que pasó en Navidad, y si nos ponemos la mascarilla, no nos ponemos la mascarilla, los augurios de complicación internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y una cosa importante, el 3 de febrero, de lo cual hoy nadie habla. 3 de febrero, momento en que la legislatura estuvo a punto de venirse abajo y que el actual gobierno podía haber muerto políticamente, de no haber sido por un hecho absolutamente fortuito, sobre el cual todavía no hay una explicación razonable, lógica, que es que un diputado del PP va y se equivoca.
Si la reforma laboral hubiese sido dinamitada, el 3 de febrero, los resultados ayer para la izquierda en Castilla y León habrían sido muchísimo más adversos. Incluso diría más, yo creo que los resultados del PP habrían sido notablemente mejores. El PP ha sido castigado también por sectores conservadores de Castilla y León porque ha aparecido como un partido bastante inepto en el momento que tenía al adversario prácticamente muerto, no lo ha sabido rematar. Esto pasó el 3 de febrero, no hay que olvidar ese dato. Muchísimas gracias, Enric. Bueno, ahora empezamos con cosas un poco agradables. No todo iba a ser malas noticias en este lunes en La Base. Mete algo para oxigenar, Lolo, por favor. Placeres culpables con Anita Fuentes. Bueno, este fin de semana también nos ha traído buenas noticias, la gala de los Goya, el cine, menos mal que nos queda el cine, ¿verdad, Anita? Hola, equipo. Pues yo quería compartir una reflexión porque resulta que hay gente que me ha preguntado en redes que por qué pierdo el tiempo hablando de cine y ficción en vez de analizar la realidad irresponsable. Así que si nos importa me gustaría darles una respuesta. Dale. Pues es cierto que muchas personas ven el cine y el entretenimiento como un modo de evasión que nos ayuda a olvidar todo lo malo, pues las guerras, el trabajo, la política, no, todas estas cosas que no son muy agradables en el día a día, ¿no? Pero yo personalmente no lo veo así. Y esta es mi opinión. Para mí el cine refleja muchos aspectos del mundo real y de hecho en ocasiones creo que lo hace de forma más sincera y más justa que el propio periodismo, por desgracia. Creo que no hay mayor ficción que los bulos, y de los bulos hemos hablado bastante hoy, ¿no? Y por otro lado, considero que nuestra capacidad para transformar la realidad y el futuro depende directamente de nuestra capacidad para imaginar otros futuros posibles. Y dicho esto, creo que, todos sabemos que este sábado los Goya han demostrado precisamente el potencial del cine como motor de cambio social, que ha sido una buena noticia. Te veo muy lacaniana, Fuentes. O sea, estás diciendo que lo real está en el relato, que lo real está en la ficción. Pero eso lo digo gusta siempre. Ese estilo. Sí. Bueno, ¿qué pasó en los Goya? Pues mira, los Goya de este año se han caracterizado por los temas sociales que trataban muchas de las películas nominadas y premiadas, y no precisamente de manera sutil. Las nominadas a Mejor Película, sin ir más lejos, fueron: la primera, Maixabel, la película de Itziar Bollaín que rinde homenaje a Maixabel Lassa, la mujer del difunto Juan María Jáuregui, que fue asesinado por ETA. Esta película, en su manera de retratar a una mujer que perdió a un ser querido a manos de ETA, lanza un claro mensaje de paz y apuesta por el diálogo en vez de atizar el rencor y el odio, como hace la derecha y la ultraderecha constantemente aún hoy. Qué importante que haya directoras como Itziar Bollaín. Pues sí, estoy de acuerdo. Y luego tenemos también Madres Paralelas, de Almodóvar, que no solo habla de ser madres y de ser mujeres, sino que también pone de manifiesto el retraso de España en recuperar los miles de muertos de la guerra civil que hay aún sin identificar en las cunetas del país. Que parece mentira que en el año 2022 esto sea una suerte de tema tabú y que España todavía esté tan lejos de cuidar de verdad y en serio la memoria democrática. De hecho, la derecha está empeñada en ocultar y en justificar, ¿no?, la envergadura de la represión franquista. Otra de las nominadas a Mejor Película fue Libertad, de Clara Roquet, que cuenta la historia de dos chicas adolescentes, de Nora, una joven española, y de Libertad, una chica colombiana que es hija de la mujer que trabaja limpiando en casa de la familia de Nora. Y contraponer estas dos realidades es imposible sin hablar de un tema que ya han tratado recientemente otras obras maestras del cine, como por ejemplo Roma, de Alfonso Cuarón, o En el mundo de las series, que me gusta a mí, de White Lotus, que es un tema central del discurso feminista interseccional. A ver, chicos, por desgracia La Base tiene una mayoría de audiencia masculina, es lo que nos dicen las estadísticas. Coged todos papel y boli y apuntad que nos van a explicar lo que es el feminismo interseccional. Pues el concepto de interseccionalidad lo acuñó una académica y abogada americana que se llama Kimberly Crenshaw, una mujer negra, y a grandes rasgos el feminismo interseccional defiende que la raza, la clase, el género y muchas otras características individuales de cada persona, pues la religión, por ejemplo, se cruzan dando lugar a nuevas maneras de opresión.
Y en Libertad vemos precisamente esta interacción entre los privilegios de género, de raza, de clase, de nacionalidad, etcétera, ¿no? Bueno, y en esta super serie Miss América, que aparecen esos debates del feminismo que se siguen repitiendo. Bueno, pero esa déjame que hable otro día de ella. Vale. Más nominadas en los Goya, que nos vamos. Pues Mediterráneo, por ejemplo, de Marcel Barrena, que no ganó el Goya Mejor Película, pero que obtuvo 3 galardones y que va sobre 2 socorristas que después de ver la foto de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo deciden irse a Lesbos para ver con sus propios ojos una realidad que no se puede ignorar, que cada día miles de personas arriesgan sus vidas en el mar, huyendo de conflictos armados y que nadie ejerce labores de rescate, ¿no? Venga, ese comentario social sobre Mediterráneo. Pues una película que visibiliza una realidad que afecta a todos los países europeos, que es la crisis migratoria. No olvidemos lo que sucedió en Marruecos hace tan solo unos meses, o el mensaje de Welcome Refugees que cubría la fachada del Palacio de Correos hasta que nuestro amigo Almeida llegó al Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pero todo el mundo está esperando que hables de la ganadora, del Buen Patrón, y además yo creo que puedes revelar un secretito a quién vas a entrevistar esta tarde, que va a salir muy pronto la entrevista. Pues hoy voy a tener el placer de entrevistar a Fernando León de Aranoa, que voy a intentar no parecer muy groupie, ¿no? Aunque lo sea. Y bueno, como iba diciendo, la ganadora, que además hizo historia en los Goya con 20 nominaciones y que ganó ni más ni menos que 6 Goyas, entre ellos a Mejor Película, fue El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa. Y para quienes no la hayan visto, para que todo el mundo me entienda, esta película muestra el otro lado de la moneda de Los lunes al sol, es decir, el profundo individualismo tan característico de la sociedad capitalista en el que los trabajadores y las trabajadoras nos vamos sumiendo cada vez más. Una cosa que hace muy bien El Buen Patrón es retratar de una manera muy verosímil, aunque desde la sátira, a los patrones, a los poderosos empresarios que, como Logan Roy o Roger Ailes, de los que hablamos, o como Julio Blanco, están acostumbrados a tener el control de todo, ¿no? De la política, de los medios y, por supuesto, de sus subordinados. Sí, es que en realidad, Fuentes, hay mucha más realidad en el buen cine y en las buenas series que en las tertulias y en los telediarios. Estoy de acuerdo, y además creo que esto dice algo sobre los temas que les importan no solo a la academia y a los cineastas, sino también al público, que al fin y al cabo es la sociedad española, ¿no? Temas como la paz, la memoria histórica, los privilegios y las desigualdades sociales, la crisis migratoria y las dinámicas de poder en el mundo laboral, entre otros. Y aquí termina mi reflexión de hoy. Muchas gracias, Fuentes. Hasta la semana que viene. A vosotros por invitarme. A ti no hay que invitarte. Estás en tu casa. Hasta pronto. Mete algo, Lolo. Uy, suena un tango. La pizarra latinoamericana con Alfredo Serrano. Alfredito, ¿dónde estás? ¿En qué parte de las Américas te ubicas tú? Hoy por fin en casa, Pablo, en Buenos Aires, en la Argentina. Ya era hora después de la mini gira. Bueno, pero yo sé, me ha dicho un pajarito que has estado en México, sin duda conspirando. Esperemos que no seas tú el que esté detrás de ese incidente diplomático entre AMLO y el canciller español, nuestro ministro de Exteriores. Cuéntanos, ¿qué se cocía en México? A ver, la verdad y solo la verdad, Pablo. Bueno, primero déjame hacer una mínima autopromoción porque fui a presentar mi libro Evo Operación Rescate en Ciudad de México. Hay que darle las gracias así a lo grande a su canciller, a Marcelo Ebrard, porque quiso presentarlo. Y hay que recordar, ¿no?, que México fue fundamental en ese episodio, ¿no?, que rescató la vida de Evo, de Álvaro, de Gabriela Montaño. Y ahora yendo al grano, la verdad que coincidió, ¿no? Yo diría que casualmente, Pablo, no pienses mal, no hubo nada de causalidad, mi estadía mexicana en esa tensión máxima que hubo entre el gobierno español y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero yo diría que lo mejor, si te parece, es que escuchemos un reporte que hice justo desde allí, en un lugar que yo diría que es más que adecuado para explicar esto. Así que, bueno, dale play, Lolo. Dale play, Lolo, a ese vídeo. Estamos entrando en la hacienda Hernán Cortés. Desde Coyoacán. Hemos venido a presentar mi libro, Evo Operación Rescate. Lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador poco tiene que ver con los españoles de a pie. Y el presidente AMLO ha dicho basta ya. En verdad no ha dicho ni siquiera nada de romper las relaciones con España. Porque está harto, cansado de una economía de privilegios para unos pocos.
para seguir contando qué ocurre entre las relaciones España-México. Yo creo que no hay un lugar mejor que este. Y la hacienda de Cortés, la mismísima hacienda de Hernán Cortés, acá. Mucha gente no puede pagarla, ni a mitad de mes ni a final de mes, y se le está cortando la posibilidad de tener luz, de tener calefacción, de tener electricidad. Que va a volver a ganar Andrés Manuel López Obrador, que después vienen presidenciales y pareciera que el próximo presidente o presidenta de México va a estar dentro del movimiento Morena, es decir, del oficialismo actual, y el Grupo Prisa comienza a tocar las puertas. ¿A qué habrá venido el presidente del Grupo Prisa? Vamos a seguir investigando. Chao, chao. Sinvergüenza, tú has estado en México haciendo turismo. Me ha faltado eso así de Coyoacán, la casa de León Trotsky. ¿No fuiste a la casa de Trotsky? He estado en la casa de León Trotsky, pero ya hubiera sido demasiado, ¿no, Pablo? Ya, imagínate que después de la casa de Hernán Cortés me voy a la de Trotsky y yo creo que le entra algo a alguna gente del Grupo Prisa, particularmente. Total, que bueno, podemos decirle a España que mucha tranquilidad, que la relación entre españoles y mexicanos no está tan dañada como están contando algunos medios aquí, que se puede viajar al Caribe mexicano, podemos seguir comiendo tacos, podemos ver telenovelas mexicanas, escuchar su música, y que ellos van a hacer lo mismo con nosotros, como bien les estás explicando. Ocurrió lo de siempre un poco, ¿no? Que nos quieren hacer confundir. El tema es que una transnacional con casa matriz en España está siendo cuestionada en México por abuso en el sector eléctrico, con efectos muy negativos para la ciudadanía. Y el presidente de México dice, oiga, no vengan ustedes aquí a estafar a los mexicanos. ¿Eso es atacar a España? Hombre, yo creo que no. Creo que eso es defender a los mexicanos frente a una transnacional que ya sabemos que llevan la bandera en la pulsera, pero no siempre en el corazón. Bueno, háblame de más sitios con este reporte. Ya me has hablado de México. ¿Cómo están las cosas en Bolivia? Pues en Bolivia pasa algo que si ocurriera en los Estados Unidos de América yo diría que no se sorprendería casi nadie. Es decir, se está juzgando a una persona que asumió la presidencia en Bolivia hace muy poco tiempo inconstitucionalmente. Hablamos de Yanine Áñez, después de un golpe de Estado. Ella, ni corta ni perezosa, evidentemente avalada por muchos organismos internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos, pues dijo, ahí vamos a asumir la presidencia con muy poquitos votos. Y lo curioso del caso es que ha sido tratada como heroína, ¿no? En muchos lugares del mundo. Y lo peor de todo también es que empieza a ser cada día más natural que mucha prensa española, europea, traten como héroes o heroínas a personas que participan en golpes de Estado en América Latina, y está siendo juzgada en este momento en Bolivia y tendrá pues como su debido proceso, y yo al menos soy de los que respeto la soberanía de la justicia boliviana. Me voy a callar porque estamos ya en el momento lúdico del programa, pero si yo te contara, cuéntame cómo está la cosa en Ecuador, que también está interesante. Pues sí, Pablo, otro lugar que pasa desapercibido en buena parte de la prensa española. Y imagínate, vamos a poner un paralelismo, vamos a hacer un caso de imaginación. Presidenta de una comunidad autónoma de Madrid, por ejemplo, que fuera electa democráticamente, por ejemplo, y que tuviera un proceso abierto con grillete electrónico en el tobillo solo por haber participado en una manifestación hace 3 años. Pues esto está ocurriendo en Ecuador. Con Paola Pavón, es la prefecta, la presidenta de una comunidad autónoma, en este caso llamada Pichincha, y todavía sigue estando en este estado, con un grillete electrónico, así, tal cual, tal como suena. También hay diputados correístas, incluso el ex vicepresidente de Lenín Moreno, Glass, también está en la cárcel desde hace varios años, sin ningún tipo de sentencia firme en su contra. Es realmente muy preocupante lo que está ocurriendo en el Ecuador ante la complicidad y el silencio de muchos organismos internacionales y también de ciertos gobiernos de Europa. Llama mucho la atención que cuando las violaciones de los derechos humanos las llevan a cabo gobiernos de derechas, esto no genera el más mínimo interés mediático en España. De Ecuador, desde que no está Correa, ya no se habla. Sin embargo, ahora se habla mucho de Perú. ¿Qué está pasando con Castillo? Que cambia mucho de gobierno. Ay, sí, es difícil casi seguir y aprenderse los nombres de memoria, no para nosotros, sino para la ciudadanía peruana, de quiénes son los ministros y ministras, porque han cambiado 4 veces de gabinete en un poquito más de medio año. Lo interesante del caso, y atención, es que la Comisión de Constitución Constitucional del Congreso aprobó poner a debate un pedido para abrirle a Pedro Castillo, atención, insisto, juicio político por traición a la patria.
por haber declarado, y esto es lo más alarmante, en una entrevista la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia. Es decir, que si un presidente en una entrevista abre la posibilidad de buscar una fórmula en política exterior para tratar un tema clave como es la salida al mar de Bolivia, un conflicto histórico, bueno, esto puede ser tener un efecto boomerang a tal nivel, en tal magnitud de realmente acabar con la presidencia. Y que esto se cuente en Perú no es un dato menor, porque los últimos presidentes han sido eliminados, dicho así entre comillas, por el Congreso, un Congreso muy mal valorado. Bueno, y vamos a acabar con Argentina. Estás de regreso a Buenos Aires. Me han contado que Alberto Fernández, después de llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ha estado de gira internacional y ha estado nada más y nada menos que en China y en Rusia. ¿Qué se dice de todo eso? Un comunista nuevo en América Latina, nacido curiosamente un comunista que acaba de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, como dicen por acá, Pablo, yo estoy seguro que los oyentes de La Base conocen el término, esto es un quilombo total. Alberto Fernández ha sido atacado por todas partes por haber visitado a Putin y a Xi Jinping. Y yo me pregunto, ¿nadie diversifica las relaciones exteriores en esta nueva época? Bueno, esto lo dejo un poco para casi debatir en una próxima tertulia en La Base. Creo que es interesante salir de esos análisis maniqueos, ¿no? Donde todo parece binario, como si todos estuviéramos en Guerra Fría. Yo creo que es interesante entender que hoy en día los gobiernos, los países se relacionan cada vez más con más bilateralidad y menos en bloque, aunque estos bloques existan. Y lo que ha hecho Alberto Fernández es decir, sí, hay que estar acordando con el fondo, pero también hay que estar acordando con Rusia y con China. Bueno, si atendemos a los informes de inteligencia de los Estados Unidos, parece que esta semana estallará la guerra en Ucrania. No sabemos si esto es verdad o no, pero desde luego, si esto ocurre, aquí debatiremos mucho y creo que será una ocasión estupenda para que encontremos una perspectiva latinoamericana y una perspectiva de la política exterior que están desplegando los gobiernos progresistas en América Latina. Muchas gracias por estar aquí en tu casa, en público y en La Base, Alfredo. Un besito para todas y todos. Bueno, vamos a intentar acabar hoy con un poco de ironía y de optimismo. La vida de Brian yo creo que es un referente ineludible para que la izquierda se mire a sí misma con sentido del humor. Después de lo que ha ocurrido ayer en las elecciones, creo que el tema final de la vida de Brian, Always Look the Bright Side of Life, pues yo creo que nos viene muy bien. Crucificados, pero optimistas y dispuestos siempre al combate. Hasta mañana.